Hola, buenos días. Bueno, en esta ocasión intenté armar un videito para profundizar algunos temas de la cuestión del Imperio Romano y el contexto del surgimiento del cristianismo, algunas cuestiones históricas y culturales que, bueno, las veníamos viendo, las veníamos hablando, pero yo por ahí quería reforzar algunas puntualmente como para poder ir ordenando toda esa masa de datos y esas cosas que hemos visto, porque la verdad que el Imperio Romano y su historia exceden mucho a la materia, pero eh, es- hay cosas que son fundamentales y está bueno hacer foco en eso. Bueno, primero que nada, ¿quién es este muchacho? Este muchacho es el famoso Dionisio el Exiguo, de quien les estoy hablando. Es el monje que saca los cálculos para empezar a contar antes y después de Cristo. Dionisio el Exiguo vive a fines del siglo V después de Cristo y muere a comienzos del siglo VI después de Cristo en el año 525 de nuestra era. Por lo tanto, el cálculo lo sacó mucho tiempo después del nacimiento de Cristo. Calculó el nacimiento de Cristo en una fecha aproximada, eh, que es el 25 de diciembre del año 753 AUC. AUC es una sigla en latín que significa desde la fundación de la ciudad, o sea, se refiere a la ciudad de Roma. AUC, ab urbe condita, significa. Esto quiere decir el año 753, desde la fundación de Roma, Dionisio sitúa el nacimiento de Cristo. De modo que una semana después es el 1 de enero del año 1 después de Cristo. El 1 del 1 del 1, digamos. Este muchacho que aparece acá, que siempre se lo ha representado como medio bajito y con mucha barba, probablemente este sea el rostro aproximado de Dionisio, es el que sacó el cálculo. Bueno, algunos dicen que hay un margen de error, ¿no? Eso es lo que se discute entre los estudiosos. La realidad es que no sabemos exactamente si hubo un margen de error y cuánto, pero en todo caso, el mayor margen de error que dan es de 6 años. 6 años sobre 525 es alrededor del 1% de margen de error, es muy poco para los elementos que se tenían en la época. Y además, Dionisio contaba con registros astronómicos e históricos que nosotros no tenemos, así que hay que darle un poquito a la derecha a su cálculo, aunque no estamos del todo seguros si le pegó o no le pegó a esta cuestión de la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Pero bueno, sabemos que si no es exacta es bastante aproximada. Entonces este es el monje, era rumano, o sea, había nacido en Rumania, lo que actualmente sigue llamándose así, esa zona de Europa oriental. Y en Roma un papa le encarga esta tarea, ¿no?, de calcular la fecha del nacimiento de Cristo. Y ahí se empieza a hacer esta forma de contar antes y después de Cristo. Fíjense que pasó mucho tiempo, ¿no? No es que nació Cristo y se empezó a contar antes y después, no. Pasaron casi 6 siglos para que se empezara a contar antes y después de Cristo en algunos países, no en todos, y de a poco se fueron incorporando eh, más países a esta manera de contar, sobre todo los países cristianos. En la actualidad casi todos cuentan de esa manera porque es como el uso ha consagrado esa manera de contar los años y termina siendo práctico que todos en el planeta contemos los años de la misma manera, más allá de que después hay pueblos y religiones que tienen su calendario particular, su forma de contar, pero eh, como estándar está bueno que todos sigamos un conteo más o menos parejo, bueno, y este suele ser el usado. Bueno, este sería entonces Dionisio. Pero el calendario en el cual él se basaba era, como yo decía, desde la fundación de Roma, ¿no? Eh, Según la tradición, Roma fue fundada en el año 753 a.C., por lo tanto, el año 753 es el año 1 a.C. para nuestro calendario. 753 de la fundación de Roma, 753 sería el 1 a.C. para nosotros, ¿no? Y una semana después vendría a ser el 1 de enero del año 1 después de Cristo, sin año 0, porque estas culturas no conocían el número 0 todavía. Sí se ha hablado de eso en India, y después los musulmanes también, los árabes van a conocer el número 0. En Europa recién va a llegar a mediados de la Edad Media, o más en la segunda mitad de la Edad Media, mejor dicho. Así que eh, falta para que los europeos conozcan el número 0. Así que
cero, año cero, no hay. Se pasa en esta época del 753 de la fundación de Roma, o AUC, al 1 después de Cristo. Más adelante alguien va a decir, bueno, pero contemos antes de Cristo, no de la fundación de Roma, entonces este pasó a ser el año 1 antes de Cristo. Esto como una síntesis, ¿no? Apretada. Bueno, y sigamos con el Imperio Romano, porque cuando vive Dionisio el Exiguo, el Imperio Romano ya no está, ya cayó en manos de los bárbaros. O sea, sí, siguen estando sus monumentos, su cultura, algunas instituciones perduran, bueno, sobre todo la iglesia perdura, pero políticamente el Imperio Romano de Occidente ya no existe. Esto sucede durante la vida de Dionisio, esta caída del política del Imperio Romano de Occidente. Así que cuando él ya vive, ya el imperio como tal, como entidad política, no existe. Pero bueno, el calendario sigue siendo el mismo y siguen contando, y de hecho seguimos contando prácticamente con el mismo calendario, que es el calendario que usaban los romanos y que Julio César instaura, y por eso se llamaba Juliano, esto ya se los expliqué. Bueno, así que bueno, vayamos entonces al imperio, ¿no? Que nos deja, entre otras cosas, esta forma de contar. Esta sería el símbolo del imperio romano. Un águila imperial, este estandarte, y las siglas SPQR, que significan Senatus Populus Que Romanus, que significa el Senado y el pueblo de Roma. Se los voy a escribir por acá, así lo pueden ver cómo se escribe. Senatus, o sea, Senatus, Populus, o sea, pueblo. Que significa y, es una partícula que se suele agregar al final de algunas palabras significando y. Y Romanus, de Roma, romano, ¿no? Esto es lo que significa esta sigla. Aún hoy, si algún día tienen la posibilidad de viajar a Roma, van a ver en muchos edificios de aquella época estas siglas, que era un símbolo de autoridad imperial. Significaba que eso pertenecía al imperio, o que formaba parte del imperio, o que era algún edificio público del imperio romano. Incluso hoy, la ciudad de Roma, en muchos de sus edificios públicos, mantiene la sigla. No estos laureles y el águila, ¿no? Porque eso ya es un símbolo imperial antiguo. Pero sí las siglas, como símbolo de algo que pertenece a la ciudad de Roma. Lo pueden encontrar en algunos monumentos públicos, en algunas iglesias importantes, ¿no? Donde muchas veces está como en forma de escudo, ¿no? Como un escudo, y en el medio del escudo las siglas SPQR. Bueno, acá algo de arquitectura romana. Esto es el antiguo foro romano, se conoce como foro de Trajano, porque acá hay una columna que cuenta las glorias militares del emperador Trajano, entonces por eso se conoce como foro de Trajano. Y acá se pueden ver, ¿no? las construcciones. En su momento yo les había hablado del arco, ¿no? La importancia del arco para realizar construcciones que alcanzaban mucha altura. Acá se ve claramente cómo se van superponiendo los diferentes arcos y las diferentes construcciones. Fíjense que hay construcciones de diferentes épocas, ¿no? El antiguo foro alterna construcciones antiguas con construcciones medievales, con construcciones renacentistas. Esta es otra mirada del foro. Acá se puede ver lo que yo les decía, ¿no? Acá tenemos una iglesia claramente de la época del Renacimiento, y esta parte de un templo romano, mucho más antigua. Y acá se ve una famosa calzada que solían recorrer los generales cuando hacían los triunfos, que eran esos grandes festejos, cuando volvían de una campaña militar, después de haber vencido, hacían un gran desfile, llevando prisioneros, llevando el botín de guerra, y bueno, y coronaban de laureles al vencedor. El vencedor iba en un carro, y atrás iba una persona que a veces está representada como una doncella, que representa a la diosa Victoria, a veces está representado a veces era un esclavo, un sirviente, que le tenía en la cabeza la corona de laureles, así se la sostenía, y le iba repitiendo
recuerda que eres solo un mortal, ¿no? Le iba repitiendo durante todo el camino esta persona al general victorioso, recuerda que eres solo un mortal, como una manera em, de recordarle que no se la crea, digamos, ¿no? Que no se crea que porque había conquistado mucha tierra eh, era más que el resto de los mortales, ¿no? Muchos aún así no hacían mucho caso a esta recomendación, eh, pero bueno, esto se hacía de esta manera, ¿no? Y era como un gran espectáculo público donde se llenaba de gente que iba a festejar la victoria militar y a ver estas cosas raras que traían, que eran esclavos, gente de otro lado, de otras culturas, con otras ropas, con otros aspectos, y también los botines de guerra. Bueno, esto es parte de un teatro romano en la ciudad española de Mérida. Los romanos dominaron España también, y bueno, fíjense qué ruinas magníficas que hay en esta ciudad española, ¿no? Si bien estas ruinas no están tal cual en la época romana, porque algunas partes han sido reconstruidas en algún momento, pero mayormente son ruinas, permanecen los vestigios romanos en estas ruinas. Esto ya es un acueducto que está también en una ciudad española, creo que es en Segovia, y fíjense lo que comentábamos, ¿no? La construcción en base a arcos que permite lograr una altura enorme superponiendo arcos. Los acueductos eran algo fundamental de la vida en las ciudades romanas, porque eso permitía que hubiera termas, que hubiera baños públicos, ¿no? Que hubiera toda una serie de avances que hacían de la civilización romana algo superior a lo que se podía ver en otros pueblos. Y de hecho muchos pueblos a veces simplemente aceptaban este modo de ver y el sometimiento romano porque implicaba toda una serie de mejoras tecnológicas que, bueno, que ellos no tenían. Esto es la extensión del Imperio Romano en su momento de mayor expansión. Fíjense, un territorio que abarca más de lo que hoy ocupan 25 países, un territorio enorme. Los incas igual en algún momento tuvieron más territorio que los romanos, así que en esto se ve muchas veces la mirada eurocéntrica de nuestra historia y de muchos de nuestros pensadores. Pero bueno, es innegable que el Imperio Romano es fundamental, es una de las raíces culturales que tenemos. Y esto es la extensión que tuvo en algún momento. Realmente es algo importante. Este es otro mapita que muestra la expansión del Imperio Romano por etapas. La más antigua es esta roja. La rosa es la segunda etapa de expansión. Y quiero que se detengan un poquito en la tercera, esta que yo la veo naranjita, no sé cuál es el color real, la veo como anaranjado. Fíjense todo este territorio que marca como fecha de referencia 44 a.C. ¿Por qué? El año 44 a.C. es el año de la muerte de Julio César. Por lo tanto, este color anaranjado hace referencia a los territorios que conquistó o anexó Julio César en este periodo de expansión. Si bien no todos los hizo él personalmente, pero él coincide con la vida de Julio César y con sus principales campañas. Y fíjense que si ustedes miran lo naranjita y lo rojo y rosado, que era lo que había antes, Julio César prácticamente duplicó la extensión del Imperio Romano. Y lo que nos importa para nosotros es que está el norte de África, donde está parte de Egipto y su ciudad principal, Alejandría, donde estaba la reina Cleopatra, donde estaba el astrónomo Sosígenes, que es el que hace la reforma del calendario, que termina siendo el calendario juliano, porque justamente es Julio César el que lo instituye. Y acá en esta zona tenemos la zona de Judea. Bueno, no quiero avanzar más porque los voy a marear, si no. Espero que esto sirva. Vamos a ir avanzando de a poco. Cualquier duda o pregunta, ya saben, me pueden consultar sin problema. Espero que estén bien. Rezo por ustedes y bueno, nos seguimos en contacto por alguno de estos medios. Adiós.